Les voy a proponer dejar la sesión de preguntas al final de cada bloque para tratar de optimizar mayormente a los ponentes y hacer un debate un poquito más amplio. Por ende, nuestra siguiente plática está a cargo de la doctora Leticia Rocha Zabaleta, quien nos va a hablar de mecanismos de evasión inmune en cáncer de pulmón. Para mí es un grato placer contar con ella. Ella es bióloga egresada de la UNAM, es doctora en inmunología por la Universidad de Manchester, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y profesora de inmunología en la Universidad Panamericana. Leti, bienvenida. Buenos días a todos. Primeramente, Osvaldo, te agradezco mucho la invitación y en particular a la Sociedad Mexicana de Oncología les agradezco el hecho de ser incluyentes en este sentido. Probablemente en este lugar yo sea la única persona que no es médico y sin embargo siempre me siento muy bien recibida, al igual que contar con su paciencia para mi plática. El objetivo de mi plática es que podamos hacer un recordatorio muy breve acerca de cómo se lleva a cabo la respuesta inmunológica y qué importancia tiene en el cáncer para finalmente derivar en aquello que ha sido la razón del desarrollo de las nuevas terapias, en este caso de la inmunoterapia del cáncer. Entonces, me los voy a llevar de la mano en un viaje por el tiempo a la materia que yo estoy segura que más felices los hacía en la facultad, ¿verdad? Inmuno. Sé que todos eran felices con ello y que lo que les voy a decir lo van a recordar rapidísimo porque vamos a hacer un resumen muy breve. La respuesta inmunológica es una red de redes. La podemos dividir en dos brazos, la respuesta humoral, mediada por anticuerpos, y la respuesta celular. En el caso del cáncer es solamente la respuesta celular la que es importante. Y vamos a recordar que esta está mediada principalmente por los linfocitos T. Estas células están especializadas en el reconocimiento, y eliminación tanto de células infectadas por patógenos como de células transformadas. Y dado que es la única célula en el organismo capaz de matar a otra célula, su funcionamiento es altamente regulado. La respuesta inmunológica no empieza con el linfocito T. En realidad es la célula presentadora de antígeno la que inicia toda la red de la reacción inmunológica. Y aquí en esta imagen les presento cómo es que la célula presentadora de antígeno, recordemos en el organismo básicamente dos, las células dendríticas y los macrófagos. ¿Cómo establecen una relación, como pueden ustedes ver, donde marca la flecha, tan estrecha con el linfocito T? Hoy en día a esta zona se le conoce como la zona de interacción entre el linfocito y la célula presentadora de antígeno. Como les comentaba, la célula dendrítica y el macrófago. Vean nada más qué belleza de célula. Estas células son capaces de patrullar el organismo, detectando tanto patógenos, como en ese caso, vean el brazo del macrófago a punto de fagocitar a esa bacteria, que debe estar temblando de miedo al ver semejante monstruo. De la misma manera son capaces de fagocitar fragmentos celulares de células en particular que han sufrido un proceso carcinogénico. Hoy en día sabemos que por lo menos tenemos en el organismo dos tipos diferentes de macrófagos, unos asociados con este proceso de fagocitosis y eliminación celular que están asociados a procesos proinflamatorios, y también los macrófagos de tipo 2, que al contrario de los primeros, están más bien asociados a un ambiente antiinflamatorio en zonas donde se necesita el reemplazo de tejido que ha sufrido algún daño. Entonces están asociados con proceso de cicatrización y de reparación celular. Quiero que guarden esto en mente para cuando pasemos al ambiente o al microambiente tumoral. Una vez que la célula presentadora de antígeno le muestra a los linfocitos T cuáles son los antígenos que debe reconocer como extraños para atacar a la célula, ya sea infectada o en un proceso franco de carcinogénesis, continúa la regulación de la actividad de los linfocitos. Para esto tenemos que recordar que existen básicamente dos poblaciones de linfocitos T, los que tienen en su membrana el marcador CD4 y que conocemos como linfocitos cooperadores, y los linfocitos citotóxicos, los que tienen en su membrana el marcador CD8. Como nosotros siempre somos muy positivos en nuestro pensamiento,
Cuando imaginamos una célula cooperadora, díganme si no, pensamos en una activación, en una cooperación positiva. Sin embargo, en el caso de los linfocitos CD4, la cooperación va en dos sentidos, hacia la activación del linfocito CD8, pero también hacia su inactivación. Existen entonces dos grupos básicos de linfocitos cooperadores, o CD4. Los que conocemos como cooperadores de tipo 1, TH1, que son efectivamente activadores de la capacidad citotóxica del linfocito CD8, y aquellos que lo regulan de manera negativa, los que conocemos como linfocitos reguladores o los TH2. Entonces, todo esto es muy importante porque ellos actúan de manera paralela para lograr que siempre, después de una reacción inmunológica completa, se vuelva a la homeostasia del organismo. ¿Cómo es que estas células logran regularse entre ellas? Ellas hablan el idioma químico de las citocinas. Como pueden ver en esta imagen, el linfocito CD4 se diferencia hacia un linfocito activador o hacia un linfocito regulador, dependiendo de las sustancias químicas que se encuentran en el microambiente en ese momento. Entonces, si tenemos, por ejemplo, interleucina 12, tenemos una diferenciación hacia el fenotipo activador, pero cuando hay presencia de interleucina 4, hay una diferenciación hacia el fenotipo regulador. Y cada uno de estos dos tipos de células, a su vez, producen un patrón de citocinas diferente que en actividad resulta ser antagónico uno del otro, de tal forma que los linfocitos activadores producen, como ven ustedes ahí, interferón gamma, interleucina 2, TNF-alfa, reguladores activos de la respuesta inmunológica, y por otro lado, las células reguladoras producen interleucina 10, interleucina 4, que tienen esta función antagónica de las citocinas activadoras. Finalmente, cuando el microambiente alrededor de la respuesta inmunológica se va conformando, tenemos al final del día 3 señales que son las que llevan a cabo, vienen llegando los doctores, la activación final y regulación terminal del linfocito CD8. Como podemos ver en la figura, tenemos una primera señal donde hay una presentación del antígeno. Vean que este binomio ya no se va a separar durante el resto del tiempo de la respuesta inmunológica. La célula presentadora de antígeno, en este caso representada por una célula dendrítica, y el linfocito CD8. Entonces, lo que tenemos es una primera señal donde simplemente se hace la presentación, bienvenidas doctoras, la presentación del antígeno al linfocito T. Esto provoca una segunda señal. Esta segunda señal es muy importante porque quiero que me ayuden un poco con su imaginación. Estas no son células planas, realmente son células como esferas que tienen una membrana muy fluida. Alrededor del punto donde se presenta el antígeno al linfocito T, hay un grupo de moléculas que tienen un receptor en una célula y un ligando en la otra célula. Esto provoca lo que conocemos hoy en día como sinapsis inmunológica, donde las dos células se unen e interaccionan. Este microambiente de moléculas es muy importante porque es el último punto de control de la regulación del linfocito. Tenemos una serie de moléculas alrededor del sitio de la sinapsis. Algunas de ellas, aquí se las pinto en verde, son las encargadas de dar una señal positiva para la activación del linfocito. Pero también hay una serie de moléculas que se expresan ahí alrededor y que aquí les pinto en rojo porque son moléculas inhibitorias. Y entre ellas tenemos dos que ya para todos nosotros son muy familiares, CTLA4 y PD1, de las cuales vamos a hablar más adelante. Todo este microambiente alrededor de la respuesta inmunológica provoca que se lleve a cabo de una manera muy específica y además muy eficiente. Pero ¿y eso qué importancia tiene en la oncología? Cuando ustedes tienen un paciente muy curioso, les pregunta, doctor, ¿por qué nos da cáncer? En el caso particular del cáncer de pulmón, para ustedes es muy fácil responder, pero en realidad para cualquier oncólogo es fácil responder,
porque hoy en día conocemos el proceso carcinogénico y sabemos que se deriva de la exposición a agentes carcinogénicos, biológicos, químicos y físicos. Esa es una buena respuesta para su paciente. ¿Cuál es la importancia de esto para la respuesta inmunológica? La respuesta inmunológica se basa en reconocer antígenos que sean diferentes a los antígenos propios. El sistema inmunológico, su principal especialidad es diferenciar entre lo propio y lo ajeno. En el caso del cáncer ya nos estaríamos preguntando, si proviene de mis propias células, ¿por qué tendría que ser vista como distinta? Por el sistema inmunológico. Por una razón muy simple, porque todos estos agentes carcinogénicos tienen una molécula blanco que los hace a todos coincidir, y es el ADN. Todos generan daño o cambio en el DNA, que de manera muy general conocemos como mutación. Ahora recuerden bien, detrás de cada proteína hay un gen. Un gen normal produce una proteína normal, pero un gen mutado va a producir obviamente una proteína mutada, que el sistema inmunológico tendría que ver como diferente. Tenemos, fíjense ustedes, 3 posibilidades. Como ven, arriba tenemos una célula normal con sus genes normales y sus antígenos normales, que es vista como sana por el sistema inmunológico. Pero si esas mutaciones provocan un pequeño cambio en la proteína que hace que este antígeno que se expresa en su membrana esté mutado, el sistema inmunológico lo va a ver como diferente, como ustedes pueden ver en la primera célula mutada abajo. Podemos tener un segundo caso, en el cual la mutación provoca que se expresen proteínas que son propias del desarrollo embrionario y que en una célula madura ya no tendrían que expresarse. El sistema inmunológico es tan eficiente que también reconoce la presencia de una proteína que no corresponde a la etapa de diferenciación de la célula en particular y por lo tanto la ve como extraña. Y un tercer caso, puede ocurrir que la mutación provoque que en lugar de expresarse una proteína, se expresen 10,000 copias de esa proteína. Quiere decir que se sobreexprese. El sistema inmunológico tiene también la capacidad de diferenciar entre cantidad del antígeno, de tal forma que cuando hay una cantidad inusualmente alta de un antígeno en una célula, también la reconoce como ajena. Entonces, ¿qué tan frecuentes son estas mutaciones en el tipo de cáncer que nos ocupa el día de hoy? Es muy interesante que en este reporte del año 2013, ya tiene sus años, sin embargo, sigue siendo muy importante, cuando se hizo un metaanálisis de las mutaciones somáticas que se encuentran en diferentes tipos de tumores. Podemos observar, si siguen ustedes la gráfica, cada puntito representa un paciente de ciertos estudios, pero esto es un conjunto de varios estudios. Y lo que se encuentra es que el tumor con mayor número de mutaciones somáticas que podrían dar lugar a antígenos mutados es el melanoma. Y vemos que en segundo lugar está el cáncer de pulmón. Esto quiere decir que estos 2 tumores son aquellos que van a presentar mayor cantidad de antígenos y por lo tanto van a ser un buen blanco del sistema inmunológico. De tal forma que todos los días de nuestra vida estamos expuestos a carcinógenos, por lo tanto, todos los días de nuestra vida estamos sufriendo un proceso carcinogénico y la presentación de antígenos mutados, en este caso antígenos tumorales. ¿Cómo es posible que resolvamos ese problema todos los días? Pues vean ustedes, aquí tenemos que recordar que en la célula, dentro de la célula, existe un segundo sistema de defensa, el sistema de defensa molecular, que lo que hace es detectar cambios en el ADN. Cuando estos cambios o mutaciones no se pueden corregir, esa célula es eliminada por un proceso de muerte que conocemos como apoptosis. Esto con la finalidad de que no se preserve esa mutación y por lo tanto no se desarrollen tumores. Estas células que mueren por apoptosis finalmente dan lugar a pequeños cuerpos apoptóticos que están envueltos en la membrana de la célula, pero recuerden, ahí ya hay proteínas mutadas. Entonces,
Estas células que se eliminan por apoptosis finalmente son fagocitadas por las células presentadoras de antígeno. Y aquí empieza el ciclo. Vean ustedes, creo que no puedo apuntar. Aquí. Entonces, tenemos un lugar donde no se pueden reparar las mutaciones, la célula se elimina por apoptosis y la célula presentadora de antígeno fagocita estas células muertas. Pero estas células muertas ya tienen antígenos tumorales, de tal forma que esta célula presentadora de antígeno ahora migra hacia los nódulos linfáticos, donde se encuentran los linfocitos T. Estos linfocitos T interaccionan con la célula presentadora de antígeno, como acabamos de recordar, y aquí es donde esa célula presentadora de antígeno presenta, valga la redundancia, los antígenos tumorales. Estos linfocitos ya entrenados salen entonces a la circulación y donde quiera que encuentran un foco de transformación maligna, inmediatamente eliminan a esas células. Este ciclo de la respuesta inmunológica se lleva a cabo 24 horas del día, 7 días de la semana. Por eso es tan exitoso y por eso afortunadamente ninguno de los aquí presentes, a pesar de que nos exponemos a los carcinógenos todos los días, no hemos desarrollado cáncer. Entonces, cuando ustedes le dicen eso a su paciente, el paciente les dirá, mire doctor, qué interesante. Y si esto es tan eficiente, entonces, ¿por qué me dio cáncer? Ahí es donde ya se nos complica un poco el panorama. Porque el desarrollo de un tumor es como un evento evolutivo. Cada vez se van incorporando nuevas, diferentes mutaciones que provocan que las células que componen los tumores generen estrategias para evadir la respuesta inmunológica. Y vamos a revisar algunas cuantas que son características de los tumores pulmonares. Fíjense ustedes que hace muchos años, 1990 aproximadamente, se empezó a trabajar un tema que en aquel momento era muy novedoso y que resultó muy apasionante. Todos los patólogos, no me dejará mentir el doctor, saben perfectamente que los tumores tienen un infiltrado. Sin embargo, no se le daba gran importancia. Para estos años se descubrió que en ese infiltrado había efectivamente células con la capacidad de eliminar a las células tumorales, pero que no lo hacían. A estos se les llamaron linfocitos infiltrantes del tumor, los TIL famosos. Cuando se descubrió esto y se dieron cuenta que estaban inactivos, daba la impresión de que estuvieran dormidos dentro del microambiente tumoral, de manera paralela en un laboratorio en Francia se descubrieron los factores de crecimiento para estos linfocitos, básicamente la interleucina 2. Se observó la capacidad moduladora de la respuesta inmunológica de los interferones y del factor de necrosis tumoral. De tal forma que cuando esto se encontró, dijeron los inmunólogos, bingo, aquí está. Lo que hace falta es que esas células que están dormidas dentro del microambiente tumoral, por efecto mismo de las células tumorales, reciban los factores que necesitan para despertar, si me permiten ustedes el término, y reactivarse para eliminar a las células tumorales. Y como les muestro aquí, se inició con este primer paso en la inmunoterapia, utilizando estos factores como la interleucina, el TNF, el interferón. Desafortunadamente, en estos últimos reportes, 1995, se encontró que son altamente tóxicos y que finalmente no se pudo encontrar una respuesta significativa en los pacientes. Sin embargo, se siguió trabajando porque se descubrió que estas células que estaban incorporadas en el microambiente tumoral parecían mantener este estado de latencia. Entonces se pensó que quizá había elementos dentro del propio tumor que provocaban ese efecto de latencia. Y se encontró que muchos tumores, en particular tumores pulmonares, producen un factor, TGF-beta, que es el factor de crecimiento transformante. Esto ayuda a mantener ese estado estático, entre comillas, de las células citotóxicas. Entonces, al conocer esta manera de evadir la respuesta inmunológica, se desarrolló una siguiente estrategia, que miren, desde el nombre que tiene, ya venía perdiendo. Belagen Pumatucel L. Háganme ustedes el favor. Esto es un lisado de células que provienen de tumores pulmonares que fueron modificados genéticamente en el laboratorio.
de tal forma que contienen una molécula que inhibe la producción de TGF-beta. Se daba como una vacuna. Con esto se trataba de aprovechar la facultad de estas células modificadas de producir el factor inhibidor de TGF-beta y a su vez ser ciertamente como una vacuna, como la presentación de los antígenos de esas células tumorales para despertar a los linfocitos. Desafortunadamente, esto es mucho más reciente, vean ustedes el artículo del 2015, tampoco se logró que hubiera un aumento en la sobrevivencia global de los pacientes a los que se trató de atacar esta manera de evadir el sistema inmunológico en los pacientes con cáncer de pulmón. También se observó que había otra estrategia perversa que van generando las células tumorales para evadir la respuesta inmunológica, y esto tiene que ver con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya hemos hablado de los antígenos. Todos ustedes recuerdan perfectamente que los antígenos no se expresan solos y abandonados en la célula, en la membrana de la célula. Tienen que presentarse en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y de la misma manera, la célula presentadora de antígeno presenta los antígenos, ya sea de patógenos o de células tumorales, en ese mismo contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Pues vean ustedes lo que se observó en el año 2001 en cáncer de pulmón. Se encontró que en el 78% de los casos que se analizaron, las células presentadoras de antígeno de esos pacientes, pero ojo aquí, las células presentadoras de antígeno que se encuentran dentro del microambiente tumoral no expresaban adecuadamente las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Por lo tanto, estaban incapacitadas para presentar adecuadamente los antígenos. Y como si eso fuera poco, se hizo posteriormente un estudio de las propias células tumorales y se observó que con mucha frecuencia dejaban de expresar, o por lo menos reducían significativamente la expresión de las moléculas de tipo 1 del complejo mayor de histocompatibilidad, por lo que pasaban desapercibidas para el sistema inmunológico. Estas son estrategias muy fuertes para evadir el sistema inmunológico. Además de esto, ocurre otra situación muy particular. Sobre todo, nuevamente, creo que los doctores que se dedican a la patología saben lo que representa hoy en día aquel infiltrado inflamatorio que antiguamente no se le daba tanta importancia. Hoy incluso se pueden dividir a los tumores en dos grupos. Aquellos que se les llama inflamados porque contienen un buen infiltrado, que llamamos inflamatorio, y aquellos que no lo presentan. De hecho, como pueden ustedes ver, ya es más reciente el hecho de que sabemos que un tumor inflamado o infiltrado va a tener un mejor pronóstico, porque en él está ocurriendo una respuesta inmunológica más eficiente. Sin embargo, en el caso del cáncer de pulmón, vean ustedes cómo el 35% de los tumores pulmonares presentan un infiltrado muy escaso. A estos tumores se les conoce como no inflamados o no infiltrados y tienen siempre un peor pronóstico, muy probablemente asociado a que no hay una respuesta inmunológica adecuada en ellos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque dentro de los tumores que sí presentan un infiltrado, también podemos tener variantes. Porque ese infiltrado, cuando no contábamos con los marcadores adecuados para reconocer a cada una de las células que lo conformaban, lo decíamos en general. Ahí hay células inmunocompetentes, pero hoy sabemos que esas células pueden ser no favorables a la respuesta inmunológica. Como lo acabamos de recordar, hay una cierta proporción de tumores cuyo infiltrado está básicamente formado por células que inhiben la propia respuesta inmunológica. Vean ustedes, por ejemplo, muchos tumores pulmonares están infiltrados por macrófagos, pero no por los macrófagos buenos, entre comillas, sino los macrófagos de tipo 2. Es tan frecuente la presencia de estos macrófagos que, como les dije, están especializados en una respuesta de regeneración tisular. Imagínense ustedes entonces qué es lo que hacen en un tumor. Producen citocinas que inducen
la proliferación de las células. Por lo tanto, favorecen el crecimiento de los tumores. Y también se ha encontrado que hay una prevalencia muy alta de linfocitos T, pero linfocitos T reguladores. Hace un momento recordamos qué es la función del linfocito T regulador. Su función es simple y sencillamente inhibir al citotóxico. Por lo tanto, un infiltrado, aunque esté presente, no es garantía de que va a haber una respuesta inmunológica adecuada, como lo podemos ver que ocurre en el cáncer de pulmón. Entonces, todo esto parece una historia muy oscura, como si no tuviera salida, como si todo fuera negativo. Hubo necesidad de que pasara más tiempo para que se encontrara, que recuerdan en la última etapa de la regulación de la respuesta inmunológica, existen puntos de control negativo que hacen que el linfocito, una vez que llevó a cabo su función, se inactive para volver a la homeostasia del organismo. Tuvo que pasar algún tiempo para que se encontrara, vean ustedes, que por ejemplo en el melanoma y en el cáncer de pulmón, se identificara que muchas de las células que están infiltrando los tumores se encuentran constitutivamente inactivas por la presencia en la membrana de estos reguladores negativos, de estos puntos de control negativos. Dos de los más caracterizados son CTLA4, que es la proteína asociada al linfocito T citotóxico número 4, y PD1, que esto viene del nombre de muerte programada, que ciertamente es apoptosis. Entonces, estos puntos de control se dan posteriores a la presentación del antígeno, posteriores a la activación del linfocito. Estos se dan en la parte final de la vida de la célula. Estas moléculas van a llevar finalmente a que el linfocito se inactive. Si lo que tenemos es una expresión constitutiva de estas moléculas, podemos imaginarnos el panorama. Estas células van a estar dentro del tumor, pero inactivas, incapaces de eliminar a las células tumorales. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos? Ya sabemos que eso ocurre. ¿Qué herramienta tenemos para poder bloquearlas? La herramienta viene de la misma respuesta inmunológica y esto es una maravilla. La propia respuesta inmunológica nos dio la posibilidad a través de la generación de la molécula más específica que puede existir, que es el anticuerpo. Entonces, hoy en día podemos fabricar anticuerpos. Los anticuerpos monoclonales, que son altamente específicos, tienen una gran utilidad en la clínica. Y como pueden ustedes ver en esta tabla evolutiva del desarrollo tecnológico de los anticuerpos, hemos llegado a tener anticuerpos 100% humanizados. Esto quiere decir que no van a generar una respuesta inmune en su contra en el organismo, pero que van a ser altamente específicos porque utilizan la tecnología del ADN recombinante y yo puedo desarrollar entonces o diseñar la especificidad de estos mismos anticuerpos. Estos anticuerpos monoclonales son la base de la inmunoterapia actual. El primero de ellos está dirigido contra CTLA4 y brevemente vamos a hacer un recuento de cómo funciona. Tenemos aquí cómo funciona de manera natural la respuesta inmune. Otra vez, la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Tenemos aquí la presentación del antígeno tumoral. Este microambiente del que hablábamos, ocurre entonces una activación inicial a través de la unión de un ligando en la célula presentadora de antígeno conocido como B7 a su receptor en el linfocito, que conocemos como CD28, y el linfocito se activa. 20 minutos después ocurre que la molécula CTLA4 producida por el linfocito se mueve hacia la membrana y como pueden ustedes ver tiene el mismo ligando de CD28, pero CTLA4 es más afín, por lo tanto desplaza a CD28 y se une al ligando. Esto provoca que el linfocito se inactive. Así es como está en el tumor. Pero cuando introducimos este anticuerpo monoclonal que reconoce específicamente la región que CTLA4 utiliza para unirse al ligando, al ser diseñado, este es todavía más afín de lo que es
el propio CTLA4. Por lo tanto, le da una sopa de su propio chocolate y lo desplaza. Pero este lo bloquea. Pero si se fijan ustedes, B7 quedó aquí y CD28 acá. De tal forma que al linfocito no le queda otra opción que reunirse con el ligando activador. Y por lo tanto, este linfocito que ya conocía al tumor se reactiva para poder atacarlo. Esa es la base de la primera inmunoterapia con anticuerpos monoclonales que se conoció y que se conoce en este caso como ipilimumab. Y tenemos el otro elemento. Esta es la última parte de la activación de un linfocito. No podemos quedarnos con millones de linfocitos después de cada respuesta inmunológica. Tienen que ser eliminados por apoptosis. Por eso se llama así este ligando, PD1, porque este receptor, una vez que se une con su ligando en la célula presentadora de antígeno, este linfocito no solamente se inactiva, sino que es eliminado por apoptosis. En este caso, tenemos una guerra por dos frentes, porque el ligando lo presenta tanto la célula presentadora de antígeno como todas las células epiteliales del organismo, incluidas las células tumorales. De tal forma que en el microambiente tumoral tenemos aquí al linfocito y este receptor PD1 se puede unir a la célula presentadora de antígeno que le induce la muerte o bien al propio tumor. En este caso, lo que se ha desarrollado, dada esta doble estrategia, son anticuerpos monoclonales que van dirigidos a algunos contra el receptor mismo, PD1, y otros que van dirigidos contra el ligando para evitar la eliminación de estos linfocitos y poder inducir su activación. La inmunoterapia, entonces, hoy en día es una realidad. Y como estamos viendo que estos elementos se van desarrollando de manera paralela, es muy prudente pensar que la inmunoterapia combinada quizá sea una de las estrategias que en el futuro tenga mayor éxito. De hecho, ya les van a hablar en futuras pláticas acerca de cuál ha sido el éxito de estas terapias y cómo sabemos hoy que pueden utilizarse de manera combinada y no solamente combinada la inmunoterapia con los inmunofármacos existentes, sino también apoyándose en el preacondicionamiento de los tumores para una mejor presentación de antígenos y una mejor eliminación previa de células reguladoras a través del uso de quimioterapia y radioterapia previa a la inmunoterapia. Entonces, terminamos esta plática concluyendo, primeramente, que las moléculas coseñalizadoras, realmente, siendo honestos, han sido el único elemento que está involucrado en la evasión inmunológica que han resultado blancos terapéuticos relevantes. Que dado que estos puntos de control se presentan de manera simultánea, entonces la terapia combinada es, en este caso, lo que tiene hacia adelante un mayor futuro. Y esto va a quedar en pláticas futuras, ¿verdad? Mucho más claro en la parte clínica. Pues con esto termino entonces mi participación. Les agradezco mucho su atención.